Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Zacian a nivel 50 en la Liga Master, con alarido a bocajarro y voltio cruel. Gracias a Will y a todos ustedes. Este videazo, por favor, reventar ese poderoso botón de like que Will lo ha traído para que ustedes puedan descubrir si es que vale o no vale la pena invertir tus polvos estelares. Esperemos llegar a la meta de 1000 likes. Y ahora vamos con lo que hay que ver. ¿Puede valer? Te voy dando mi opinión. Sí que lo va a valer y te voy a explicar las opciones, estrategias, mi opinión, cómo debe ir ubicado y por qué contra los Pokémones que tiene y por qué está con abocajarro y voltio cruel. Si algunas personas van a venir en el video a decir, pero si es mejor con Carantoña. Cada uno tiene su opinión. También te sugiero que puedas seguir a otros youtubers porque quizás no sea el único Zacian que vaya a salir a nivel 50, así que es mejor llenarte de información y tú mismo poder sacar tu propia conclusión, a ver si es que vale conforme a los match y pokés que tú tienes. En esta ocasión tenemos a Dialga, tenemos a Zacian y tenemos a Mewtwo. 254 en el ataque, 236 en la defensa y 192 en el HP. La estamina cambia a Mewtwo. Bola Sombra pensó de que quizás le iban a conectar una onda certera, pero no era el indicado, así que excelente, súper eficaz. Utiliza su primer escudo, está bien. Y Zacian, en el momento que lo tiene preparado, ha salido de closer porque eso es a lo que se dio la ocasión. Onda mental es daño neutral por ser un Pokémon de tipo hada, así que lo puede resistir, y cada vez que tú vas a lanzar un ataque tienes que lanzarlo de 2 en 2 porque abocajarro y voltio cruel nerfean a Zacian. No puedes lanzar un ataque sabiendo de que más tarde pueden lanzarte a básicos y bajarte, o si no, que con un solo ataque puedan bajarte. ¿Vas a necesitar utilizar escudos con Zacian? Sí, probablemente, dependiendo del Pokémon que pueda tener tu rival. Utiliza el último escudo, así que farmea un poco de más porque detrás todavía le queda Melmetal, al menos para que con abocajarro pueda ganarle, porque con Impact Truenos, con ese daño de vida que tiene, no va a poder hacer ya que tiene un cuarto de vida. Cambia muy rápido a Melmetal, casi llega con un básico y hace el cambio de crack a que salga Mewtwo. Ese lado está bien, lo ha dejado con energía Mewtwo para que regrese de nuevo con las mismas estadísticas. Ya no está nerfeado en la defensa, sino vuelve con los mismos stats que ha tenido al inicio antes del nerfeo. Algunas personas también me han preguntado eso. Y sale Mewtwo con alaridos, termina ganándole porque es un Pokémon de tipo psíquico, y así sale el primer combate. De Switch, ¿por qué te digo? Porque según PvPoke, a los Pokémones que le gana son Dragonite, Yveltal, Gyarados, Lugia y Giratina en su forma alterada. Esos Pokés, ¿dónde te los sacan? Te los sacan como Switch o como Closer, no te los sacan como Lead. Sus peores match son Dialga, Giratina Origen, Togekiss, Mewtwo y Garchomp. Dialga, Garchomp te pueden sacar de Lead, además que Mewtwo también aparece, o si no, un Giratina donde raras ocasiones también te lo pueden poner por detrás, y Togekiss sería el único Pokémon de esta lista de 5 que tenemos según PvPoke que puede aparecer detrás. Así que, ¿por qué no lo puedes sacar de Closer tampoco? Porque sus ataques propios que tiene se nerfean en la defensa, así que si te vas a quedar con él y el rival tiene un último Pokémon que te puede bajar a básicos, no es recomendable llevarlo así, porque tienes a un gran cañón de cristal, con el cual vas a bajarlo con el voltio cruel, como ahorita lo va a hacer con Kyogre, le hace súper eficaz, le queda uno más y encima puede farmear un básico. Al tener ese cambio libre a sacar a Mewtwo, puede volver con sus propias estadísticas y encima puede lanzar un voltio cruel adicional, ya dejándolo sin escudos al rival porque sus ataques son demasiado grandes, a pesar de que no tienen bonus stab. Por eso que mi recomendación sería que lo puedas llevar de Switch, allá quien cada opinión que pueda tener cada uno, o conforme a los matches que vayan saliendo, porque no es necesariamente que pueda llevarlo de Switch, sino que capaz en la situación Elite te obliga a que puedas cambiar de Pokémon y sería mejor sacar de Switch a Mewtwo, porque de Switch va de 10 de 10 un Mewtwo. Con lo último que le ha quedado a Melmetal, al menos lanza un ataque. Ahora tranquilito, vuelve con sus mismas estadísticas, va a lanzar un alarido y eso le da la ventaja a que al menos pueda tener un voltio cruel, y por eso que ya no le hace mucho daño a básico, puede lanzarle un cascada, le gana al menos la prioridad y termina ganando el combate, viendo los puntos débiles o contras que pueda tener Zacian y también la voluntad que tiene de poder salir adelante con un Pokémon así. ¿Por qué no está con Carantoña todavía? Porque los 3 primeros combates han sido con voltio cruel, pero sí, está Carantoña en el cuarto y en el quinto combate para que puedas ver. Carantoña no le doy tanta fe hasta el momento de que pueda venir bien porque se demora mucho en cargar, y aparte solo sería también muy bueno con los dragones. Sé que aparecen muchos dragones, pero en los match no se ha dado la situación de que pueda salir favorable, a ver qué tan bueno puede ser, pero ya te vas a estar dando cuenta de lo que me estoy refiriendo. Cabeza de hierro es un daño neutral, no va a llegar uno más. Si quiere ganar la prioridad de Elite, ese Mewtwo necesita escudar para estar en la mejor ventaja.
termina utilizando el primer escudo. Está bien que le pueda lanzar. Ya entra con alarido, le hace súper eficaz. Al menos 3 básicos es suficiente como para que pueda tener algo especial, pero no llega a debilitarlo. Así que llega al cabeza de hierro y vuelve a tener esa ventaja en Elite. Después de que Dialga le haya ganado a Mewtwo, hay que ver el segundo Poké, cuál es el que puede venir, cuál es el conveniente a que va a sacar. Y sale Dialga, tranquilito. Puede entrar con Zacian a lanzarlos a bocajarro, lanzar 2 porque es un Pokémon de tipo hada, así que los Drago Alientos no son muy efectivos. Puede resistirlo y le cambian rápido a Kyogre. Está bien, es un daño neutral igual para Kyogre a pesar de que es un Pokémon de tipo agua. Qué gran daño que le hace y vuelve a sacar a Mewtwo como closer y ahí ya no está nerfeado. Imagínate en la situación de que te quedas con un Kyogre al último y tienes a un Zacian. Te has nerfeado en la defensa y esos cascadas te van a comenzar a doler más y tú estás obligado a lanzar un Voltio Crelo, sino una bocajarro, porque no puedes hacer más por más de que tengas los escudos. Por eso, que en mi parte te digo que sería mejor llevarlo de Sweet. Excelente, vale, que es perfecto, neutral y al último sale Dialga. Solo necesita 2 a bocajarro para que pueda ganar. No puede resistir a cabeza de hierro porque es un Pokémon de tipo hada, así que le va a ser súper eficaz y aparte que tiene bonus stab. Necesita llegar primero a 2 a bocajarro, espero de que pueda llegar. Lanza 1, solo necesita un básico y con eso va a ganar, aunque en el ataque 254 espero que pueda llegar antes y aparte está un poco lag. Le queda muy poco a Dialga y gana la prioridad. Nada más, cabeza de hierro súper eficaz y le ha bajado todo. A eso es a lo que me refiero. Está nerfeado, igual le hubiese hecho súper eficaz, pero tú ya me vas entendiendo a lo que estoy diciendo. Puede inclusive tener más rango de combates ganados con Voltio Cruel y Carantoña en el PvP según PvPoke. Tienes que ver todos los matches que son, porque a veces te sacan pokés que no llegan a ser legendarios, que sí les pueden ganar, pero que varía muy random. Por eso que según PvPoke el mejor en combinación de ataques sería Voltio Cruel y Carantoña, cosa que para mí hasta el momento no lo veo tan bien, sino que con esta combinación me parece que va a ir mejor. Le hace súper eficaz, no puedo creer que haya entrado ese bola sombra, lo baiteó muy bien. Onda mental no es muy efectivo, perfecto. Y al último sale Melmetal, que le va a lanzar bola sombra. Está bien cariñito, coqueto, está perfecto. Avalancha es un daño neutral, lo puede resistir y justo cae con el bola sombra, que quiero que utilice su último escudo, sino para que pueda estar tranquilo más rápido Dialga y pueda con los Drago Alientos bajárselo. Pero ya utiliza el primer escudo, está bien, llega un bola sombra más, no llega ni a una onda mental y Zacian tiene que hacer el trabajo, o si no esperar a que le pueda lanzar el ataque, cosa que fuerza bruta le va a hacer súper eficaz a Dialga. Pudo haber hecho el cambio, pudo haber sacado a Dialga y después haber hecho el cambio a Zacian para que pueda lanzarle el fuerza bruta, pero no salió así, así que con Avalancha está tranquilito, está hasta el momento muy bien. Avalancha daño neutral y Zacian ahora sí tiene que farmearlo, lanzar el bocajarro de una buena vez para ver si es que va a utilizar su último escudo. Ahí es obligarlo a utilizar el último escudo cuando más lo va a necesitar y hace el cambio a Dialga, porque con un Cometa Draco, con ese rango de vida que tiene, por más de que no sea muy efectivo, llega a ganarle y todo va a depender del último Pokémon. No se deja baitear, no es muy efectivo, y en el segundo casi no se dejan baitear tampoco, porque todo va a depender del último Pokémon, porque igual lo puede resistir, pero utiliza el primer escudo, ok, está bien, está siendo favorable, va a llegar antes al Cometa Draco, ya lo tengo muy testeado esto, antes de que pueda lanzar Melmetal un ataque, y ahora sí, todo va a depender del último Pokémon que vaya a sacar. Sale Dialga, un Cometa Draco, por más de que esté nerfeado en el ataque, casi destruye todo, y como tiene bonus stab, es GG's, no puede hacer nada más, y si le queda un píxel de vida, igual tiene un escudo que lo va a defender con Zacian a que pueda regresar de nuevo. Le ha quedado lo mínimo, termina siendo casi farmeado, le va a lanzar el último ataque que tiene y una bocajarro es suficiente para que pueda ganar. Por eso es casi probable que sí o sí vayas a utilizar quizás con Zacian un escudo, lanza bocajarro y como dice el querido Yugi, Zacian, manifiéstate, y le hace súper eficaz y termina ganando el combate. Vaya perfecto con lo que está haciendo. En el siguiente sale Mewtwo versus Dialga y acá ya lo vamos a estar empezando a ver con Carantoña en el combate. Puede lanzarle el cabeza de hierro, quizás que pueda hacer para un baiteo, igual es daño neutral, o capaz no quiere hacerlo. Onda mental o bola sombra lo resiste, lo ha lanzado muy rápido, así que ni de chiste va a ser un onda certera. Cabeza de hierro ya está más que preparado, lo va a resistir Mewtwo, a menos que quiera escudar y quiera ganar la prioridad del lead. Con el PC de 4329 a nivel 50, 10, 14, 12 porque está en las incursiones al nivel 23.5, cosa que la ultra ya lo hemos testeado. ¿Qué tal va? Pues estaba yendo más o menos, me gustan los ataques, pero donde todo se destaca es aquí. Se va a destacar más en la Liga Master onda mental, podía haber resistido, igual quiere farmeárselo, va a entrar sí o sí una onda mental, era ahora o era el después, lo hizo primero, así que en el segundo ya no hay necesidad de hacerlo, lo va a dejar en el rango de amarillo, pero igual lo resiste y está muy bien porque ya ha farmeado
farmeado 2 Volticruel. Y ahí el rival es donde tiene la duda qué Pokémon va a sacar, y saca a Togekiss. Puede resistirlo el primero, está bien, uno está nerfeado, capaz quiere guardarse toda la energía acumulada y después sacar a Mewtwo. Hace el cambio muy rápido a lanzar el Onda Mental porque es suficiente, no necesita lanzar un ataque más, justo ya lo tenía preparado con el Bola Sombra y depende del último Pokémon, si es Yveltal, el último escudo que le ha quedado y sale Garchomp. Eso está bien, lo único que necesita es que el Onda Mental entre porque puede utilizar a Zacian como un escudo más, o si utiliza doble Onda Mental es mejor, capaz lo tiene con Tierra Viva, esto lo tiene con Disparo Lodo, así que va a estar llegando mucho antes y gana justo ese momento exacto donde ya utilizó el escudo y el Onda Mental va a bajarlo hasta donde necesita, cosa que justo ha apretado el ataque, así que Zacian entra tranquilito y una bocajarro es digno y suficiente para que pueda ganar este combate. Ay, 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 a bocajarro, agárrate justo, farmea 2 por si las moscas, este chico es arriesgado. En el cuarto combate que casi ni usé Carantoña y a mi sugerencia sería mejor llevarlo con Volticruel porque así yo me acomodo más, pero todo depende de tu opinión si es que quieres cambiarlo a Carantoña, si es que crees o quizás para ti es mejor llevarlo así porque aparecen muchos dragones, tu equipo no está conformado como para que puedas darle a tantos dragones y no está más conformado para que te puedas bajar los aceros. Se le ha podido ganar a un Yveltal teniendo a un Zacian y tiene esa parte volador, le puedes lanzar a bocajarro, está bien, pero un Volticruel tiene esa parte volador, así que sería un daño súper eficaz y enorme, no como una bocajarro que solo sería y se queda acomodado en un daño neutral. O bueno, Carantoña igual le hace súper eficaz, pero se demora un pelín más en poder farmearlo y quizás ese pelín que tú necesitabas era el que te pueda dar la victoria, porque a veces con un PS de vida te terminan volteando toda la partida. Está muy mal, Taladradora le va a ser súper eficaz, hay que ver cómo se puede defender de esto, porque Zacian tiene que darle la cereza al pastel y si termina cubriéndose está bien, ya utilizó el último escudo y a bocajarro le hace súper eficaz, utiliza el último escudo y ahora sí lo tiene a Zacian versus Mewtwo. Acá es donde tiene que entrar con Carantoña, que es el mismo daño, pero con la diferencia que acá no se nerfea, el Onda Mental lo va a resistir, puede esperarse a que pueda lanzar el Carantoña Mewtwo, quizás no, son 3/4 de vida, lo deja muy tocado, cosa que Volticruel lo hace igual, con alaridos está muy bien a que pueda bajárselo y ahí le doy el visto bueno porque se ha enfrentado a un Mewtwo que después tiene que vérsela si es que va a ir mejor, y acá te dejo la comprobación de que tú puedes decidir en cuál puedes irte. Quizás en otros videos que vayas a ver más adelante, el día de mañana, el día de pasado mañana, también vayas a sacar tu propio valor si es que vale o no vale, y déjame en los comentarios con cuál te gustaría utilizarlo más, si es que quieres llevarlo así, si es que no quieres llevarlo así. Y esto ha sido con lo mínimo que ha lanzado el ataque porque el rival se ha quedado demasiado lag. Like bien gordo por Zacian y dime ahí en los comentarios, Josedu, a mí me encantaría poder llevarlo así, siento que tiene un mayor valor poder llevarlo con Carantoña, con Volticruel, o quizás quiera combinarlo como según dice Pipop. Estoy yo libremente a saber tu opinión. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.